Al llegar a la tercera porción de estudio de la Torá, es momento de hacer un alto para recordar que fue aquello que nos ha hecho venir al camino de la fe, y encontrar ahí la fuerza y la motivación para seguir adelante. También el estudio de esta parashá nos va a llevar a identificar aquellas áreas que hemos descuidado en nuestra relación con Dios y cómo corregirlas, para estar siempre en armonía con Dios, que está siempre a nuestro lado. El nombre de esta parashá es Lech Lejá, que traducido literalmente significa, vete para ti, lo que podemos entender como, vete por tu bien. La historia de esta porción comienza con la salida de Abraham de su tierra y de su familia, dispuesto a hacer todo lo que Dios le diga, y esa es la clave para cambiar o mejorar el destino de cada uno de nosotros. Dios le habla en 13 ocasiones a Abraham, y 8 veces fue para darle alguna orden, y en todo Abraham fue muy obediente, incluso reactivo. Y fue y es por esa capacidad de obediencia que Dios hace pacto, no solo con Abraham, sino con toda su descendencia, porque es la obediencia como la de los patriarcas, lo que Dios quiere encontrar en nosotros. Por eso, a Él le gusta que se le conozca como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El ser obedientes a lo que Dios dice garantiza la prosperidad de los hijos, por eso Dios le hace la promesa a Abraham diciéndole, reyes saldrán de ti. Dentro de los contenidos destacados de esta parashá se encuentra el entendimiento y la complicidad en pareja, el ser uno solo, hasta en la forma de pensar y de sentir, y es lo que vemos entre Abraham y su esposa Sara, demostrándolo en muchas ocasiones, como ante Faraón o ante el rey filisteo, pero también ante la esclava Agar. Esta pareja nos dan cátedra de que es en la complicidad y el entendimiento que se logra la estabilidad, la confianza y la seguridad en el hogar. El mérito de la pareja los hizo salir de Egipto, enriquecidos, y vivir respetados en la tierra de Canaán. La separación de Abraham y su sobrino Lot también nos enseña algo importante, lo necesario que es terminar dignamente una relación, donde el ego está dañando a las personas. La porción también nos hace meditar en lo difícil que llega a ser para nosotros, confiar en la protección divina cuando estamos en problemas, dudamos de la protección divina, porque sabemos que fallamos, pero Abraham nos da una esperanza, cuando lo vemos ir a rescatar a su sobrino Lot, acompañado únicamente de su siervo Eliezer. Y vemos cómo Dios le envía ayuda, y además hace caer temor sobre sus enemigos. Porque Dios es nuestro escudo, Génesis 15:1. Después de estas cosas vino la palabra de Dios a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Esa promesa para Abraham también se extiende a nosotros. Deuteronomio 33:29, bienaventurado tú, oh Israel, quien como tú, pueblo salvo por Adonai, escudo de tu socorro, y espada de tu triunfo, así que tus enemigos serán humillados, y tú hollarás sobre sus alturas. Proverbios 35, toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Salmo 3:3, mas tú, Adonai, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Salmo 28:7, Adonai es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón, y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Entonces, en esta porción, la Biblia nos está poniendo por escrito, que la obediencia a Dios nos garantiza la protección divina. Una de las lecciones más profundas y prácticas que recibimos en esta parashá es poder darnos cuenta que en esta vida hay dos realidades, la realidad física y la realidad espiritual. Esta realidad está separada por lo que en hebreo se conoce como una masek, una cortina. ¿Cuál es esa cortina? Isaías 40:22, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Esa cortina son los cielos. Nuestra labor en esta vida es poder traspasar esa cortina y enseñar a otros a traspasarla, lo que en el mundo secular se le llama ir más allá. Hoy la realidad la vemos de abajo hacia arriba, pero cuando traspasamos esa cortina, podemos percibir esa realidad de arriba hacia abajo, y es entonces cuando el panorama se ve más amplio, porque se ve completo. La vida de Abraham es una cátedra que nos enseña acerca de cómo traspasar esa cortina y nos da la fórmula para poder hacerlo. Génesis 15:6, y creyó a Dios, y le fue contado por justicia. Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Entonces, el secreto está en creerle a Dios. Creer en Dios es una cosa, hasta los demonios creen y tiemblan.
Pero creerle a Dios es algo más práctico y requiere de dar dos pasos importantes, Génesis 12:1, 4-5. Pero Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y se fue Abraham, como Dios le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó, pues, Abraham a Sara y su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Vemos cómo Abraham obedeció a Dios. Así que ese es el primer paso, obedecer. Veamos cuál es el siguiente paso, Génesis 12:7-9. Y apareció Dios a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Dios, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Bet-el, y plantó su tienda, teniendo a Bet-el al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Dios, e invocó el nombre de Dios. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. Aquí Dios le hace una promesa a Abraham, y éste le edifica un altar a Dios, y luego a cada lugar donde Abraham iba recorriendo la tierra, le edificaba un altar a Dios, porque no dudó de la promesa que Dios le había hecho. Entonces el segundo paso para creerle a Dios es, no dudar. Ya con esta base de la realidad física y de la realidad espiritual, y de lo que es creerle a Dios para ir más allá de la cortina de los cielos, entremos a las profundidades de esta parashá, Juan 17:21-23, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Todas las cosas materiales tienen una función, o dan un servicio por la energía que se forma de la unión de las partes que la constituyen. Por ejemplo, si a una mesa le quitan una pata, se cae. Si un auto no tiene gasolina, no sirve. Si a un teléfono se le quita el chip, no comunica. Cada cosa es útil por la unión de las partes que la conforman, porque esa unión genera una energía que los hace perfectos para su propósito. En Babel, por ejemplo, todos estaban unidos por un mismo idioma y un mismo propósito. Por eso pudieron crear esa torre gigantesca para endiosarse a sí mismos. ¿Y qué hizo Dios? Rompió esa unión, los dispersó y les cambió el lenguaje, porque tal como lo dice el Mesías en Marcos 3:24, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Así que, el secreto del reino de Satanás está en la unión. ¿Cuál unión? La unión política y religiosa de las naciones. En ambos casos, lo que pretenden es descartar a Dios de todo aspecto de la vida social del mundo. En lo político, buscan que el hombre maneje el mundo a su criterio. En lo religioso, buscan que cada sociedad tenga su propia manera de concebir lo divino y lo sagrado. Aunque parezca que son cosas diferentes, ambos aspectos están unidos por un solo propósito: eliminar a Dios de este mundo, y se ponen en contra de la imposición bíblica. Porque las naciones de la tierra están bajo el control de Satanás, Lucas 4:5-7, y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. De tal manera que, el propósito de la política y de la religión es que Dios se quede en su cielo, y que el hombre gobierne el mundo con su mentalidad, formando así el imperio de Satanás, porque es la sabiduría del hombre que no tiene Torá, Santiago 3:15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Por eso, es que el credo que más abunda en el mundo es el paganismo, que consiste en limitar el pensamiento infinito de Dios al pensamiento del hombre. Lo que la política y la religión no han tomado en cuenta es que, aunque ellos estén gobernando la casa, no son los dueños, el mundo tiene un propietario, su creador. La religión y la política no pueden parar un terremoto, ni evitar una sequía. Si bien gente pagana puede crear y desarrollar cosas extraordinarias, tanto para bien como para mal, es porque la energía de Dios está en todo el universo, y por eso, el secularismo piensa que el hombre puede gobernar el mundo, mientras que en la religión, los politeístas creen que sus deidades son Dios, y en el monoteísmo creen que Dios es de su denominación, pero la diferencia está en el conocimiento.
mientras que los paganos adoran lo que creen. Nosotros adoramos lo que conocemos. Juan 4:22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Por medio del estudio de la Torá, conocemos a Dios y nuestro pensamiento está conectado al pensamiento de Dios, ahí está la diferencia. ¿Cuándo comienza esta conexión? Con Abraham, Génesis 14, 18, 19. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Para comprender esta bendición, tenemos que ir al inicio de esta paraschá, Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Desglosemos las frases que componen este versículo. Vete de tu tierra. El hombre común está formado de la tierra, mientras que el hombre de Dios está formado del polvo. El polvo es la parte refinada de la tierra, por lo que Dios le está diciendo a Abraham que se tiene que refinar. ¿En qué? En el conocimiento y entendimiento de las cosas de Dios. Y de tu parentela. Dios le está diciendo a Abraham que va a tener que cambiar su manera de pensar y de ver las cosas. Tendrá que olvidar las tradiciones y costumbres de la familia pagana. A la tierra que yo te mostraré, básicamente se refiere a adquirir conocimiento. Entonces, el llamado de Abraham trata de cambiar la mentalidad a través de adquirir el conocimiento de Dios. Camino a la tierra prometida, Abraham hace una escala en la tierra de Aram, que en realidad es Harán, que es la ciudad de los arcanos, cuyo significado es misterio, oculto o cerrado. Y en ese lugar, lo primero que Dios le enseña a Abraham es a observar. ¿Observar qué? Observar las cosas, a las personas y las circunstancias. Por eso en la historia de Abraham, lo vemos observando las estrellas, la arena, la tierra prometida y la cueva de Macpela. También lo vemos observando a Melquisedec, a los reyes de Sodoma y de Gomorra, a Faraón, a Abimelec, a Efrón y a Agar, así como también lo vemos analizando situaciones como la hambruna, la morbosidad sobre su esposa, el rescate de Lot y el pacto con Dios, porque la conciencia es todo a través de la contemplación. Ya con esta base, volvamos a Melquisedec, y la bendición que le da a Abraham, Génesis 14, 18, 19, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. La pregunta obligada es, ¿no que Abraham era el primer monoteísta en la tierra de Canaán? Si Melquisedec era rey en aquellas tierras, y además sacerdote del Dios Altísimo, ¿por qué el pueblo de Dios no desciende de Melquisedec? ¿Por qué el patriarca y padre de la fe no es Melquisedec? La bendición que Melquisedec le da a Abraham en hebreo es Baruch Abraham Aleal Elión, Canes Shamayim Baeretz. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Salem no era una ciudad. El nombre deriva del término Selimud, que significa completud, y se trata de un centro de conciliación al que recurrían las personas, incluso los reyes de los distintos pueblos que habitaban en la tierra de Canaán para arreglar sus diferencias. Melquisedec, también conocido como Adonisedec, era un hombre reconocido por su sabiduría y respetado como autoridad, para hacer intermediación en los conflictos de personas que eran de distinto reino. Lógicamente, la sabiduría de Melquisedec emanaba del conocimiento de Dios. Salem era como un tribunal de justicia, y más que de justicia, era de conciliación, y se encontraba entre Siquem y Jerusalén, lo que después se conoció como la ciudad de David. Y si nos fijamos detenidamente en la bendición que Melquisedec le da a Abraham, vemos que bendice primero a Abraham, y después a Dios, Génesis 14, 19, 20, y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. El error de Melquisedec es que acostumbraba bendecir primero a las personas y después a Dios, mientras que Abraham, ante todo glorificaba primeramente a Dios y llenó la tierra prometida de majanos, pequeños altares que edificaba, en honor a Dios ante algo que Dios le decía o hacía. Pero no solo eso, todos conocemos la historia respecto a que Abraham destruye los ídolos que fabricaba su padre para venderlos, porque Abraham había entendido el misterio de la fe, que las cosas no existen solo por su fachada, sino por la aplicación que se les da y el servicio que recibimos de las cosas, que es por la unidad de las partes que conforman esas cosas. Los ídolos en sí no tienen poder,
Sino alguien une su energía a esa imagen, se fusiona y surge el credo a ese ídolo. Abraham fusionó su energía al conocimiento de Dios y surge el Padre de la fe. Toda la descendencia de Abraham se distingue por unificarse en el conocimiento de Dios. Específicamente, esta unión se manifiesta en el Shabbat, que es cuando todos estudiamos la misma porción en el mismo día. Hay una unidad que manifiesta la existencia del reino de los cielos, es cuando todos somos uno con Dios, y Dios está en cada uno de nosotros. Porque es cuando adquirimos el conocimiento de su palabra. Y en su palabra está su presencia.